Está claro que todos somos dependientes de otros. No resolvemos nuestras necesidades si no es a través del vínculo, de relaciones, de sociedades, de pareja, etc. Desde que se corta el cordón umbilical, comenzamos a experimentar la necesidad del otro. Esto hace que el otro tenga poder sobre nosotros, porque es necesario en nuestra vida y porque además, al ser naturalmente dependientes de los otros, somos susceptibles al otro. Somos susceptibles a la opinión, al juicio, a la calificación que hace aquellas personas que son importantes, que son necesarias en nuestra vida. Esto hace además que el otro sea también una amenaza. Todo aquel que ostenta poder sobre nosotros es también una amenaza latente, porque puede engañarnos, porque puede dejar de proveernos, porque puede calificarnos negativamente. Y como toda amenaza, lo que suscita en nosotros es la necesidad de controlarla. Controlar la amenaza es la respuesta instintiva, lógica y automática que todos tenemos. La reacción ante la amenaza es esa: o controlar la amenaza o escapar de ella. Esto crea un estado de lucha, esto crea un estado de beligerancia. La vida entonces se convierte en un escenario de conflictos, donde estamos constantemente intentando controlar al otro. Y no me refiero al otro distante, al otro desconocido. Me refiero al que más poder tiene sobre nosotros. Y los que más poder tienen sobre nosotros son precisamente las personas que están más cerca de nosotros. Aquellas que son más importantes, que ostentan más poder, cuyas decisiones, juicios y calificaciones nos afectan más. Intentamos controlarlos, así como el niño intenta controlar a la madre y al padre, intenta controlar su mirada, su atención, llamar su atención. Eso es un intento de control. Así como en las parejas, se cela, se controla, se supervisa al otro constantemente para evitar el engaño, para prevenir el engaño, para prevenir la ruptura del corazón, para prevenir el daño que aquel que tiene poder sobre nosotros puede infligirnos, sencillamente porque tiene poder sobre nosotros. Esto obviamente nos hace estar en un permanente estado de estrés, porque es imposible controlar al otro. Y porque además, cuando uno se siente controlado por otro, va a buscar automáticamente la libertad, eludirse, evadirse del control. Y eso va a hacer que la lucha sea aún más intensa, que el escenario sea aún más conflictivo. Todo esto desgasta, todo esto representa un gran desgaste de energía y hace que realmente no podamos disfrutar ni ser felices ni en las relaciones de pareja ni en ningún tipo de relación. Constantemente estamos intentando controlar al otro y evitando que los otros nos controlen. El otro es una amenaza por el solo hecho de que tiene poder sobre nosotros, como he dicho, y porque algún día puede usar ese poder en nuestra contra. Está claro y todos sabemos que nuestra pareja un día tal vez puede cansarse de nosotros, puede aburrirse, o puede, como se dice, encontrar a alguien mejor. Y eso nos hace sentir cierta amenaza. Algunas personas intentan entonces que su pareja prácticamente no mire a nadie más que a uno. Y en un contexto de cierto romanticismo, lo que se busca es que el otro no tenga ojos sino solo para uno. Sin embargo, esto es imposible. La naturaleza prospera, la naturaleza se impone siempre. Y si el otro tiene necesidad, va a buscar lo que necesita. Es imposible controlar al otro porque sencillamente cada uno de nosotros es la expresión de la naturaleza. Somos la naturaleza en acción. En este caso, la naturaleza humana. Controlar al otro, controlar la naturaleza es imposible. Es como querer domesticar el viento. Claro, uno puede esconderse y evitar el viento, pero uno jamás va a controlar el viento. Lo que aumenta la amenaza, lo que hace que la amenaza implícita y potencial, que es el otro, de quien dependo, quien ostenta poder sobre mí, quien puede afectarme con sus juicios, sus decisiones, lo que lo hace mayor como amenaza es la desconfianza.
Es decir, conforme vivimos en este ateísmo, en esta desconfianza, en este pragmatismo ateo, en el que vivimos prácticamente todos los seres humanos, eh, ese sentimiento, esa idea de que si no cierro toda la casa con llave, con rejas, entonces me roban, de que si no me pongo cubrebocas, entonces me voy a contagiar un virus. Ese pragmatismo ateo, ese ateísmo pragmático que vivimos realmente, descalifica toda otra realidad más allá de esa idea que tenemos acerca del potencial peligro que representa el otro. Es decir, creemos que las decisiones y acciones de cada persona son potestad y soberanía de la persona. Es decir, que cada uno, cada vez que decide algo o hace algo, lo hace porque quiere. Y aún si aceptamos que es la naturaleza la que se expresa el otro y que es la naturaleza la que hace que mi pareja, por ejemplo, se enamore de alguien más, o que mis hijos me engañen, o que mi socio me haga trampa, en fin, aún si aceptamos que es la misma naturaleza la que hace eso, lo consideramos un acto fortuito, una cuestión de suerte o desgracia. No entendemos y no queremos entender y aceptar que existen leyes. Precisamente el hecho de no comprender las leyes que hacen funcionar el mecanismo de la vida o que hacen funcionar la vida y a la realidad como un sistema perfecto, al no comprender la lógica de la realidad, bueno, todo se trata de suerte o desgracia. Las decisiones son apuestas que hacemos y vivimos en un estado de incertidumbre, que en rigor de verdad la incertidumbre tiene que ver con nuestra incomprensión e ignorancia, no con el hecho de que las cosas pasan de manera fortuita o azarosa. La realidad y los movimientos y los sucesos de la realidad responden siempre a leyes. Ahora, cuando uno no comprende esas leyes, entonces, bueno, está ciego ante esa realidad. Y los movimientos de la realidad parecen, ante uno, fortuitos, casuales. Quiere decir esto entonces que si nosotros comenzáramos a comprender la lógica, los resortes que hacen funcionar el mecanismo que es todo este sistema de vida, entonces podríamos anticipar movimientos. Comprendiendo la lógica, podríamos ejercer cierta administración, cierto verdadero control sobre la realidad, que en realidad no estaríamos controlando la realidad, estaríamos anticipando sus movimientos y evitando, en tal caso, consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando tú comprendes que tienes que alimentarte para sentirte bien, para no sentir cansancio, etcétera, y tener energías, entonces tú estás controlando la realidad de alguna manera. Es decir, tú estás evitando sentirte débil y cansado y comes para evitar eso, porque ya entiendes cómo funciona tu cuerpo. Del mismo modo, cuando tú entiendes a la realidad, puedes evitar circunstancias. Quiere decir esto entonces que en la medida que yo aumento mi conocimiento acerca de la realidad, disminuye el potencial peligro que representa el otro para mí. En la medida que yo sé cómo ganarme la simpatía del otro, disminuye la probabilidad de que el otro sienta antipatía hacia mí. Entonces fíjate cómo va de la mano el saber con el poder. De ahí la famosa frase que yo utilizo, una de las tantas, desde que empecé a escribir públicamente, saber es poder. Precisamente por esto, porque en la medida que yo voy comprendiendo cómo funciona la realidad, en la medida que yo conozco al otro y sé lo que le gusta, lo que valora, lo que necesita, entonces yo me hago valioso. Y entonces el otro, como una amenaza potencial de quitarme lo que me da o de desaparecer de mi vida, esa potencial amenaza va desapareciendo conforme yo lo comprendo y le doy lo que necesita, obviamente. Comprenderlo y no asistirlo y no suministrarle no sirve. Este es el gran punto, este es el gran tema. Tenemos que dar el paso hacia el conocimiento, hacia el saber, y eso nos lleva, el saber, a la automaestría. Entonces, ¿la automaestría qué sería? La automaestría sería precisamente ejercer el poder que nos da el saber acerca de una realidad. Como te decía,
La comprensión que tengo acerca de lo que necesita mi cuerpo para estar saludable, para que yo cuente con él, ese conocimiento me da poder sobre mi cuerpo, me da disposición de mi cuerpo, no me abandona. Entonces yo lo entreno, hago yoga, lo alimento, le doy descanso y sé que cuento con mi cuerpo para hacer las cosas que quiero hacer. Pero si yo no le doy lo que necesita, entonces ya no cuento con mi cuerpo. Se me echa en contra, se convierte en una amenaza. Me puede interrumpir un día, se puede enfermar, se puede fatigar y tengo que suspender una actividad. ¿Comprendes? Lo mismo sucede con el otro y con los otros. Debo comprenderlos, debo conocerlos, debo entender qué necesitan, darles, resolverles, ayudarlos, ser útil en su vida, y eso empieza a aplazar la potencial amenaza que ellos significan para mí, si acaso yo no le doy lo que necesitan. Entonces la amenaza, o que el otro signifique una amenaza en mi vida, está directamente relacionada a la ignorancia, al desconocimiento, al desligamiento que yo tengo con el otro. Las personas introvertidas, que no se relacionan con los demás, son personas que consideran a los demás una amenaza. Pero las personas abiertas, extrovertidas, populares, sociales, en el otro encuentran una oportunidad. Este es el gran punto, este es el gran tema que tenemos que comprender. Esta es una de las maneras de empoderarte, de llegar a ese estado de real automaestría. La automaestría no es una consecuencia, digamos, de hacer un ritual o un dogma, una doctrina o una técnica meditativa. La automaestría es la consecuencia natural del saber, de cultivar el conocimiento, de observar y comprender los mecanismos de la realidad. Esa es la verdadera automaestría que te da poder sobre el otro. Hay algunas preguntas que yo utilizo en los cursos para que cada uno se dé cuenta del nivel de conocimiento que tiene de las otras personas, que son importantes. Una de esas preguntas sencillas es si sabes exactamente lo que más valoraría esa persona que es importante para ti como regalo, como atención para el día de su cumpleaños. Llega el cumpleaños de esa persona que a ti te importa tanto. ¿Tienes claro exactamente qué es lo que quisiera esa persona recibir de ti? Y ¿sabes qué? La mayoría de la gente no lo sabe. Entonces digo, de ese modo, tú en ese desconocimiento del otro, en esa falta de compromiso, atención hacia el otro, que es importante para ti, te estás descuidando a ti, porque lo estás convirtiendo en una amenaza, porque esa desatención puede hacer que el otro se aleje o que almacene emociones negativas hacia ti, resentimiento, rencor, enojo, frustración. Entonces, no es que estás desatendiendo al otro, te estás desatendiendo a ti. No estás comprendiendo y aceptando que tú necesitas de esas personas que son importantes para ti. Entonces tienes que ligar, que conectar con ellos. Muy bien, en los cursos que doy, trabajamos el camino hacia la automaestría. Dicho de otro modo, trabajamos el desarrollo del potencial humano divino terrenal. Y esto te puedo asegurar que te empodera, te da verdadero poder. ¿Sabes dónde conectarme? Escríbeme y con todo gusto te respondo tus dudas y consultas. Que estés muy bien. Adiós.